Tenemos comunicación con un querido amigo, un tipo que alguna vez lo dije en público y no me arrepiento, al contrario. Es al mundo de la literatura, del pensamiento, a la cultura nacional, lo que Newell's Old Boys y Argentinos Juniors al fútbol. El semillero de tantas cosas. Estoy hablando de y con, o estamos hablando de y con Daniel Divinsky, el fundador, dueño y factotum, suena fuerte eso, ¿no?, de Ediciones de la Flor. Y tiene que ver con que el domingo, ayer, se cumplieron 35 años del asesinato de Rodolfo Walsh. ¿Y por qué será que lo llamo a Daniel? Daniel, ¿cómo estás? Hola Julio, buenas tardes. Hola, te escucho muy bajito. A ver, nunca había oído esa comparación futbolística. Esta noche voy a pensar si es lo que decís es bueno o malo a ese respecto. Y ayer estaba volviendo yo de París porque fui invitado al Salón del Libro, por eso no pude estar en los actos que hubo en la ex ESMA, a los cuales me adherí espiritualmente desde lejos. Te cuento que hay un nuevo editor italiano de la obra de Walsh, Lorenzo Rivaldi, una editorial que se llama La Nueva Frontiera, que ya publicó Operación Masacre, que organizó ayer una cantidad de homenajes en distintas librerías del interior de Italia, no de Roma, sino de ciudades más chicas, que te podría pasar en algún momento la lista, y que me pidió permiso para reproducir en las invitaciones un texto que yo había publicado hace mucho tiempo en página 12, del cual me había olvidado, que releí ahora, que se titulaba Rodolfo Walsh, autor de la casa, donde contaba un poco esta relación que superaba la relación autor-editor, porque sin ser amigos íntimos, porque Rodolfo mantenía cierta distancia incluso con la gente a la que quería, fue cimentada a lo largo de mucho tiempo. Como ya conté más de una vez, fue el único autor que exigió en el contrato que firmó con Cookie Miller, mi socia, que en la edición nuestra de Operación Masacre tuviera un precio máximo. Esto es bastante extraño y ya no sucedió nunca con ningún otro autor, ni antes ni después. ¿Cómo llega Operación Masacre a Ediciones de la Flor o a vos? Bueno, yo conocí a Rodolfo desde la época de la editorial de Jorge Álvarez, donde se publicó, no la primera, pero sí la segunda edición, la más difundida del libro. Y entonces al desaparecer Álvarez, era casi como natural que la relación personal con Rodolfo se convirtiera en un contrato para publicar el libro. Pero la historia es más compleja, porque obviamente durante la dictadura no era pensable publicarlo, y cuando volvimos al país del exilio y se pensó nuevamente en editarlo, una de las derechohabientes de Walsh dijo que quería un contrato nuevo. Se hizo un contrato nuevo, a pesar de que los anteriores no tenían término de duración, por 5 años. Y vencidos esos 5 años, apareció con el planteo de que tenía una oferta muy grande de Planeta para publicar el libro y algunos otros de Walsh, y que prefería no dejar de publicar con La Flor. Bueno, le planteé que podríamos llegar a equiparar esa oferta recurriendo a préstamos, amigos, a lo que fuera, y entonces la respuesta en ese momento fue que a pesar de eso, la potencia de ventas de Ediciones de la Flor no se podía comparar con la de Planeta. Por lo visto, la potencia se ejerce cuando se quiere, porque después de vencido el término del contrato con Planeta, esta misma heredera, representante de la nieta de Walsh, que es la otra titular de los derechos, volvió a la editorial, y desde entonces tenemos una muy feliz relación, con reediciones frecuentes, con la venta de derechos a muchísimos países donde no se había publicado. Se publicó en francés hace 2 años, se salió esta nueva edición en italiano. Realmente la vigencia, perdón, y este es un dato que nadie tiene. ¿Hola? Sí, te escucho, sí. Se está traduciendo al inglés para una editorial chiquitita de Nueva York que se llama Seven Stories, que es una juego de palabras porque quiere decir 7 pisos y también 7 cuentos. Claro. Y una productora norteamericana ya pagó un anticipo para hacer una remake, como se dice, de la película Operación Masacre, y están esperando que se termine la traducción para trabajar sobre eso en la propuesta de guión. Sí, querías... Sí, buenas tardes. Santiago Jiménez te saluda. ¿Cómo le va? Santiago.
Muy bien. Eso de la remake es una buena idea porque suele haber una tradición en el cine norteamericano que cuando toman un relato de otro país lo tergiversan al punto... Lo hollywoodizan. Lo hollywoodizan, sí, sí. ¿Es una buena noticia esa? Es una productora independiente que acaba de ganar un premio con una película documental. No parecería ser que al gran capital cinematográfico le interesara ocuparse de un tema como este. Ah, bueno. Pero es decir, los conozco por referencias, no los he visto nunca en la vida y todo fue hecho por correo electrónico. Está bien, pero bueno, viene bien aspectado el tema, por lo menos. Sí. Si no hubiéramos aceptado la propuesta. Claro. Daniel, el tema de la carta a la Junta, que es la que produce el episodio, entre comillas, de su secuestro y muerte, ¿cuándo fue publicado por primera vez por vos? Y en la primera edición que hicimos en el 84. Claro, ya de vuelta. Claro, ahora, me permito señalarte que en un texto de Lilia Ferreira, la última compañera de Walsh que aparece hoy, ella descarta que hubiera una relación directa entre la difusión de la carta y el secuestro de Rodolfo, porque se produjo el mismo día del envío, o sea que no habría existido demasiado tiempo para que se conociera su contenido. Claro, estaba como planificado que iba a ser así, ¿no? Pero parece que sí. Claro. Porque además no lo secuestran por la carta. Claro. La militancia de Walsh no era esa carta, era otra cosa. No, sin ninguna duda. Claro. Te pongo sobre la mesa el tema de la carta porque como León Ferrari hizo en la ex ESMA esta instalación con su carta, uno la relee, yo decía recién, como periodista o como ciudadano de a pie, digamos, peatón, y bueno, sacándole lo coyuntural del genocidio, de la ocupación de las Fuerzas Armadas, de la ocupación del país y eso, la vigencia respecto de por ejemplo, de los grupos económicos es impresionante, ¿no? Después de 35 años. Y lo que sigue deslumbrando es la precisión del estilo, porque a pesar de que era una explosión que se produjo a lo largo de varios meses, según cuenta Lilia en su texto, es decir, el lenguaje está trabajado como si se tratara de una pieza literaria sin pretensión de serlo. Claro. Bueno, se ve que ya lo tenía, en las venas estaba, ¿no? Así, lo que escribía así, ¿no? Sin duda. Ahí, decime si es cierto o no, si estoy macaneando. ¿No te parece que precisamente esta virtud de Walsh, de que todo lo que publicaba periodística o ensayísticamente es de gran nivel, ha tapado bueno, claro, salvo esa mujer, ¿no? que tiene la trascendencia que tiene, pero los llamados cuentos irlandeses, los policiales, los exclusivamente policiales, ¿no están un poco tapados por esta presencia periodística? Hacia el interior del país sí, hacia el exterior en absoluto, porque están publicados desde mucho antes que Operación Masacre, claro, u otros textos, es decir, en Italia, en Francia, inclusive muy a menudo recuerdo que David Viñas dijo más de una vez que si no lo hubieran matado los militares, Walsh hubiera sido un narrador de mayor importancia que Borges para la literatura argentina. Esa es una afirmación dura y difícil de sostener, pero que se puede sostener. Sí. Daniel, Osvaldo Bayer estuvo el sábado acá en Mendoza y dijo que si Walsh hubiera suspendido, es decir, si quitáramos el interés de Walsh por la militancia, por el respeto a los derechos humanos, Walsh seguramente hubiera sido uno de los más importantes periodistas de Clarín y La Nación. Lo decía con cierta ironía Osvaldo Bayer, por supuesto. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? Una vieja publicidad que era de aspirina decía: si es de Bayer es bueno. Claro. Está bueno. Hay una característica que vos publicaste, me parece que en este último número, o salió publicado en este último número de Eñe, una aclaración tuya
respecto de un libro. Bueno, ahora lo vas a explicar vos, ¿no? De un libro, de la publicación de un libro de Medina, de Enrique Medina. Y yo que te conozco desde hace muchísimo tiempo, sé que suele pasar, y vuelvo a la comparación futbolística, suele pasar que muchos de los hoy consagrados olvidan o hacen como que se olvidan de los inicios y del club que los vio nacer, digo metafóricamente. ¿Te ha pasado más de una vez a vos, no? Sí, precisamente en el caso de Enrique, que lo lamenté muchísimo, y está bastante explicado en esa carta de Eñe, no creo necesario decirlo de nuevo, es decir, fue mi indignación ante un artículo que publicó él en la contratapa de Página 12, que era un mero anuncio publicitario de una nueva edición del libro, que él hace las ediciones por su cuenta, con el sello de Galerna. De las tumbas. De las tumbas con motivo de los 40 años de la primera edición. Sí. Y no hacían ni la menor referencia a cómo ese libro, que tenía los méritos que tenía, porque los méritos son de él, sí, pero que está muy mal escrito, que se llamaba Las Marcas del Frío, fue tomado por Ediciones de la Flor cuando nadie lo conocía, leído por mí con un interés enorme, aceptada por él una corrección de estilo fortísima que requería, porque tenía talento para crear situaciones y para contarlas, pero no tenía una formación literaria como para traducirlas, y hasta el título se lo dio a la editorial, porque se llamaba Las Marcas del Frío y terminó llamándose Las Tumbas. Y la menor mención a esto en esa nota de la contratapa de Página 2. Mandé ese texto a Página porque me parecía lógico que se publicara, y los editores de la sección Cultura lo consultaron con el director, que dijo que no se podía publicar. Aparentemente para no entrar en contradicción con un columnista regular del diario como es Medina. Y entonces esto me llevó resignadamente a publicarlo en Eñe, pero me alegra de que se haya conocido. Ahora en perfil me están pidiendo que escriba con más detalle, creo que no merece más detalle. No, pero el otro caso en el que me pasó exactamente lo mismo fue con Sendra. Es decir, cuando le propusimos publicar Matías, él tenía un problema con una señora que tenía registrada a Matías como marca, le suministramos el abogado especializado en marcas que sugirió que apareciera como Yo Matías, así surgió, se publicó durante muchos años, y un buen día decidió que quería mayor discusión y algún tipo de exigencias, y dejó de publicar con nosotros. Ya pasó por 4 editoriales, lo cual prueba que no es un autor fácil. En realidad, bueno, estos dos casos que vos estás contando me llevan a preguntarte, que era el fondo de la historia, si en el ambiente literario, y lo digo muy rápidamente para que no se entienda como farándula, suele pasar esto. Bueno, hay casos pero flagrantes. Jorge Herralde, que tiene, el dueño de la editorial Anagrama, que tiene una frase excelente, dice que el buen editor no descubre un autor, sino que lo reconoce, o sea que el autor era preexistente, y me parece buenísima esa precisión. Fue maltratado por Javier Marías, que se ofendió porque él presentó una novela de Marías al premio Rómulo Gallegos, que lo ganó, y dejó de publicar con Anagrama. Y la otra, más reciente, Enrique Vilamatas, un escritor magnífico, que lo admiro enormemente, al quien Anagrama publicó desde que era absolutamente desconocido. Para su último libro contrató a un agente que fue a preguntarle qué anticipo le daba, porque Vilamatas quería saber cuánto valía Vilamatas en el mercado, expresión francamente desgraciada, y cambió de editor. Bueno, en realidad hemos terminado hablando de esto, pero me parece que no está tan alejado de la figura que hoy conmemoramos y recordamos como la de Rodolfo Walsh, un tipo que, más allá de no haberlo conocido personalmente, lamentablemente digo, en mi caso, uno lo tiene como referente ético, ¿no? Él personalmente. Si tuviera que elegir un solo motivo para sentirme orgulloso de mi carrera como editor, sería el que Rodolfo nos eligió para publicar sus libros. Muy bien, te agradecemos mucho, un gran abrazo, Daniel, el de siempre, ¿eh? Igualmente, hasta cualquier momento. Daniel Divinsky, titular de Ediciones de la Flor, a propósito de los 35 años del asesinato de Rodolfo Walsh y de su vigencia. Osvaldo Bayer, reitero, cuando estuvo en Mendoza el sábado, dijo algo muy parecido a lo que vos acabas de decir, que hay una cadena ética a lo largo de la historia de personas que, aunque no se conozcan, se unen en esa cadena ética, y son esas personas
las que hacen avanzar la historia o resguardar. Le dan sustento a la historia. Le dan darle sustento a la historia, pero además resguardar a muchas personas de la historia, de las atrocidades de la historia. En esa cadena ética, uno de los eslabones fundamentales que mencionó Bayer es Rodolfo Walsh. Muy bien, vamos con música, le damos la bienvenida a Víctor, le damos el chau a María hasta mañana, después de la música, del boletín y de la tanda, mire qué ordenadito que estoy, recibimos a un talento Fatto in Casa, en Mendoza.